Rechazamos de manera contundente las declaraciones hechas por la fiscal general del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, Pamela Bondi. Las imágenes que acabamos de ver son de un montón de militares venezolanos que por un montón de tiempo no han estado allí para proteger a los ciudadanos de este país, sino para servirle a la tiranía de Nicolás Maduro. Y estos han salido al rechazo por las recientes declaraciones del aumento de la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro, y también porque luego de la designación de bandas terroristas a carteles como los que él lidera, el gobierno estadounidense ha manifestado que hará todo lo que se tenga que hacer para acabar con estos grupos terroristas como el que lidera Nicolás Maduro. Y hay quienes dicen que estas imágenes, más que intimidar, están demostrando el miedo que tienen estos señores, porque cuando se trata de estos temas de grupos terroristas, Estados Unidos no está jugando. Aquí no operan ni bandas criminales que ellos han tomado en el relato del Tren de Aragua, se desarticularon absolutamente, no existen, ni tampoco existen carteles, ni capos. Y así como hay mucho temor de estos sectores que sostienen al tirano Nicolás Maduro, que son quienes le brindan protección, hemos visto el miedo que han manifestado algunos gobernantes, porque a lo mejor, quizás, la caída de Nicolás Maduro, que alguien vaya a buscar esta recompensa, revelaría muchas situaciones turbias en nuestra región con la política, que si bien hemos visto muchos gobernantes, defensores de delincuentes, y blandos con el crimen. Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. Por eso detestan tanto a Bukele, porque está mostrando la verdad en el campo de la seguridad. Y lo detestan en el nombre de los derechos humanos de los que violentan derechos humanos. No. Creo que se ha dado un paso más allá al salir a defender a una narcodictadura, a un señor buscado por la DEA, a un señor que han designado como la cabeza de una organización terrorista, como el Cartel de los Soles. Escuchen cómo Gustavo Petro está asustado por la pronta captura del narcodictador Maduro. No puede ser. Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar, capitán, ¿qué vamos a hacer? No entendemos, Gustavo Petro, por qué tanta preocupación. En este sentido se puede ver el miedo de algunos políticos. Algunos políticos están asustados y este es el caso de Gustavo Petro. E incluso este señor ha manifestado que da la orden de respaldar a Venezuela en cualquier operación militar. Está dispuesto a ir a la guerra. Si Donald Trump en ningún momento ha dado la orden de atacar a Petro, sino a los carteles de droga, como el Cartel de los Soles en Venezuela, pero también como los guerrilleritos narcotraficantes que Gustavo Petro tanto ha beneficiado, disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo. No puede ser. Y nos toca pensar, capitán, ¿qué vamos a hacer? Está preocupado. La congresista María Elvira Salazar de los Estados Unidos acaba de publicar lo siguiente: sabemos por qué defiendes a Maduro. Ya en Maduro, que yo no conozco ni soy amigo de él, ni me interesa y me parece un pésimo gobierno. Porque compartes el mismo historial de vínculos con guerrillas y organizaciones criminales. ¿Cuál es el temor? Que cuando caiga Maduro, Padrino López, Diosdado Cabello y ese narcorrégimen, incluidas las guerrillas que usted ha beneficiado, de pronto terminen vinculándolo a usted. ¿Qué tal? Y es curioso que ahora este señor salga a la defensa, manifestar que está dispuesto a defender a Nicolás Maduro en un posible conflicto, cuando Gustavo Petro incluso llegó a decir que él no conocía a Nicolás Maduro. Pero yo no soy amigo de Maduro, yo nunca he confiado en Maduro, ni siquiera cuando estaba ya al lado de Chávez. Yo nunca vi en Maduro una persona capaz de liderar la sociedad venezolana. Esto lo dijo anteriormente, cuando intentó desmarcarse, separarse, de que lo vincularan con el tirano venezolano. Pero ahora en estos momentos hace negociaciones con Maduro, quiere entregarle parte del territorio colombiano donde se manejan estos tráficos de sustancias. Ahora manifiesta que está dispuesto a defenderlo de un posible conflicto con los Estados Unidos. Algo le pasa a Gustavo Petro en Colombia porque ha dedicado todo el día a defender a Maduro, donde revelan una clase de videos donde dice Diosdado que él había pedido apoyo a Venezuela para su campaña, supuestamente cuando Gustavo Petro quería ser presidente de Colombia. Pero algo le está pasando porque en esta semana ha hecho la interrupción de la televisión nacional 3 veces para hablar y hablar, y esto está llamando la atención de los Estados Unidos. Escuchen. Llegan a hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden. Anda, la comete un dulce, anda.
Y es que aquí ya no se trata de que si eres petrista o eres de derecha o de izquierda, aquí se trata si Colombia está dispuesta a meterse en lo que Gustavo Petro está metiéndola, prácticamente ofreciendo el ejército de Colombia y las autoridades para ejercer la soberanía si es que Estados Unidos hace algo en contra de Maduro, ya que esto sería una intervención en contra supuestamente él de Latinoamérica. ¿Pero qué opinan ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Pero es fácil desmontar todo esto. Lo que posiblemente ocurre es que Gustavo Petro sabe que para las próximas elecciones su partido no tendrá oportunidad. La gente se ha dado cuenta que la violencia reina en Colombia. El camino no es ese izquierdismo que pregona Gustavo Petro y que ha llevado a la miseria a Venezuela, por lo que cuando el petrismo pierda el poder, se revelará todo lo que hoy Gustavo Petro tiene miedo que se conozca. Es por esta misma razón que hemos visto a un Gustavo Petro buscando conflicto, de manera incoherente, incluso buscando conflicto con Perú. Todos sabemos que los gobernantes, cuando enfrentan crisis internas, recurren a una estrategia tan vieja como peligrosa: buscar un enemigo externo. Apelan así al nacionalismo populachero y fabrican conflictos inexistentes para intentar unificar al pueblo detrás de una causa común, desviando así la atención del desastre que representan como líderes. Un ejemplo claro de esto es lo que está haciendo hoy el presidente Gustavo Petro ante el desastroso desempeño de su gobierno, los escándalos, la falta de resultados y el creciente descontento ciudadano. Recurre así a crear tensiones artificiales con un país hermano como el Perú. Cree que con discursos incendiarios puede ocultar su estrepitoso fracaso. Intentando sumarse a un posible conflicto con los Estados Unidos. Estoy intentando, por supuesto, quizás que no se lleven a cabo las elecciones en Colombia. Yo le decía a unos amigos empresarios de Colombia que ha de ser un poco difícil, que un día están bien y el día siguiente el presidente se tomó un par de tragos más y hay una crisis geopolítica. Y esta misma jugada fue aplicada en Venezuela, donde vimos a un Nicolás Maduro intentando a la fuerza tener un conflicto con Guyana Esequiba. Esto lo vimos ahí en Venezuela, precisamente cuando se venían unas próximas elecciones, intentando que si se llevaba a cabo un conflicto, a lo mejor no habían elecciones y él no hubiera pasado la pena que pasó cuando las perdió. Y tuvo que hacer fraude, tuvo que aferrarse al poder y encarcelar a un montón de gente. Entonces esta puede ser una explicación de lo que está ocurriendo con esta defensa férrea de Gustavo Petro a Nicolás Maduro. Gustavo Petro, no demuestra el miedo, ese mismo miedo que tienen muchos bandidos cuando se sienten acorralados. Esto es contra los carteles de droga que usted también ha beneficiado con su fracasada paz total. A muchos de esos guerrilleros mafiosos los ha nombrado gestores de paz. No puede ser. No se azare, Petro, porque el que nada debe, nada teme. Pero si usted debe, le va a tocar pagar. ¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? ¿Cómo pueden llamar líder democrático a alguien que no lo quiere su propio pueblo? ¿De qué sirve una democracia, entre comillas, cuando es más bien un Estado fallido que no puede cumplir ni siquiera con su labor principal, darle seguridad a sus ciudadanos? Esto nos dice mucho y a la vez hace preguntarnos muchas cosas. Yo también le pregunto a ustedes qué opinan, déjenme su opinión en los comentarios. Y es que el miedo de Gustavo Petro, estas manifestaciones de que está dispuesto a defender a este señor, que está dispuesto a ir en contra del gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos que está buscando acabar con los criminales, con los carteles, con un dictador, con una tiranía. ¿Cómo es posible que un gobernante prefiera defender a los delincuentes, a los criminales, a carteles? Esto es bastante cuestionable, señores, pero esto nos deja ver un poco del panorama de lo que está ocurriendo en Colombia. Y en este sentido hoy tenemos una muy mala noticia. Ha perdido la vida en Colombia Miguel Uribe, quien era candidato presidencial, quien fue víctima de un atentado por un gobierno incompetente que no brindaba seguridad a sus ciudadanos y mucho menos a políticos como él, que manifestaban que iban a ir en contra de los criminales, que iban a construir una cárcel al estilo de Nayib Bukele. Voy a hacer 2 megacárceles de 10.000 cupos cada una, de alianzas público-privadas. Pero ojo, valen $1 billón de pesos. ¿Saben de dónde las vamos a financiar? De lo que nos vamos a ahorrar, de la burocracia, del funcionamiento, del clientelismo de solo el primer año
del absurdo y clientelista y politiquero Ministerio de la Igualdad. La plata de los amigos de Francia va para los... Que incluso manifestaba que quería hacer una alianza entre los políticos del sentido común, con Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump. Nosotros tenemos una gran oportunidad haciendo una alianza continental, desde Trump hasta Milei, con Bukele y Noboa. Esta es la oportunidad para defender la democracia y la libertad en la región. Cuando hay democracia y cuando hay libertad, hay progreso económico, hay desarrollo, hay bienestar. Miguel Uribe era muy incisivo en contra de los delincuentes. Y esto le costó la vida. Costó que le arrebataran la vida a esos criminales, a quien gobiernos como el de Gustavo Petro hoy protegen. Y él había dado unas contundentes declaraciones justamente con la situación de Venezuela. Él había manifestado que Colombia no iba a tener paz si Venezuela no tenía paz, si Venezuela no era liberada de estos tiranos. Si en Venezuela no hay libertad, en Colombia nunca habrá paz. Para Colombia es fundamental que se acabe la dictadura venezolana y por eso apoyamos no solo a María Corina, sino a toda la oposición que ha resistido valientemente durante años. A todos los jóvenes venezolanos un abrazo, que no se rindan, no nos vamos a rendir. Todo esto es un ejemplo claro de lo que está ocurriendo en Colombia. Imagínense ustedes, si el gobierno no le brinda seguridad a un candidato presidencial. En Colombia este episodio fue muy polémico porque el que accionó el arma en contra de Miguel Uribe era un menor de edad, y aunque era un menor de edad consciente de todo lo que esto conllevaba, el gobierno salió a protegerlo, a decir que era un pobre niño, a ponerse del lado de los delincuentes, como es costumbre por Gustavo Petro. La primera responsabilidad del Estado, de sus instituciones, es cuidar la vida del menor, porque es un niño. Y así nos parezca terrible, los niños se cuidan en Colombia. Lamentablemente Colombia pierde un hombre que era una pieza clave, que estaba luchando para devolver la paz a su país, y que esto nos muestra claramente de qué lado está el gobierno, vendiendo a criminales, permitiendo la impunidad, siendo tan incompetente como para que a un candidato presidencial le quiten la vida, como en los tiempos de Pablo Escobar. Han retrocedido. Con la muerte de Miguel Uribe se repite la tragedia en Colombia: matar al que piensa distinto. Lo mataron por lo que representaba, como a Galán, como a Lara, como a Álvaro Gómez, como a Pizarro. Muere Miguel y con él se va otro nombre más a esa lista trágica que Colombia no ha sido capaz de borrar. Una lista que duele y se repite. Porque en este país de memorias fracturadas, tener opiniones propias, denunciar o querer cambiar las cosas es suficiente para firmar una sentencia de muerte. Como le pasó a Luis Carlos Galán, que soñó un país sin miedo y no pudo terminar su campaña. Al punto de que hoy están defendiendo narcotiranos a un señor que ha cumplido precisamente el sueño de Pablo Escobar, controlar un país entero para traficar sustancias. Mucha fuerza para toda su familia, la familia de Miguel Uribe, para el pueblo colombiano, que esperemos que este lamentable episodio sirva para que los colombianos se den cuenta que no pueden seguir por este camino. Porque hoy podemos pensar en las palabras del presidente salvadoreño. ¿Por qué razón estos políticos defienden a los criminales? ¿Por qué razón estos políticos permiten que los carteles se apoderan de su territorio? ¿Por qué razón estos políticos salen a defender a jefes de carteles? Quizás sea porque estos criminales también están en el gobierno. Lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad. Y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos. Y en algunos casos, porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos. Pero el primero, para un socio de los delincuentes, es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quebrar la economía criminal y a poner los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Y esto lo podemos ver reflejado precisamente en este momento. Estamos hablando de que el gobierno de los Estados Unidos podría estar aplicando contundentes acciones para acabar con la tiranía de Nicolás Maduro, que ha tenido oprimido al pueblo venezolano por tanto tiempo. Y estamos viendo que el gobierno de Colombia, en lugar de apoyar a la libertad, de apoyar a la liberación de un pueblo que está siendo controlado por un señor jefe de un cartel, ha puesto a disposición a su ejército para defender al tirano Nicolás Maduro. Y al final, ante todo esto, la historia nos ha demostrado que aquellos gobernantes que cuando el presidente Nayib Bukele comenzó a limpiar su país con medidas contundentes, como las que hoy ha manifestado el gobierno estadounidense, de declarar a estas organizaciones terroristas, criminales, que se apoderan del territorio y someten a la población. Cuando el gobierno de El Salvador declaró a estos señores como terroristas para poder aplicarle todo el peso de la ley, algunos gobernantes
curiosamente salieron a manifestar que el presidente Bukele estaba violando derechos humanos. Y nos damos cuenta que todos estos señores, todos estos políticos, que les parecía indignante lo que estaban haciendo con los criminales en El Salvador, hoy están defendiendo a criminales y se exaltan porque un gobierno como el estadounidense pretenda acabar y erradicar a los señores que están inundando con sustancias su país. Esto nos demuestra que estos políticos sí defienden delincuentes. Y esto nos demuestra que de aplicar políticas fuertes con los criminales, si se descubrían sus posibles vínculos con estos señores, quizá algún día terminarían en una cárcel, como la megacárcel Secot. Porque díganme ustedes, ¿no creen que habría gente en nuestra región que les encantaría que señores como este terminen en una cárcel de máxima seguridad, como la cárcel que hay en El Salvador? Déjenme su opinión sobre esto en los comentarios. ¿Les gustaría ver esto? Ya saben, mi gente, no olviden dejar su like, compartir este video. Necesitamos de tu ayuda, puedes hacerlo fácilmente con un comentario, que puede ser cualquier cosa, saludos, un corazón. Esto nos ayuda a tener un poco más de alcance. Si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.